Perdí mi casa en una noche. No fue solo el techo ni las paredes, fue el teatro de toda una vida. Fue el cajón donde escondí cartas embarazadas de sueños, el olor a guiso que se pegaba a los muebles, el grito suave de mi hija cuando era bebé, los dibujos de los nietos clavados con cinta en la nevera. Y después de la pólvora, de las llamas que crujieron como si devoraran los álbumes, vino otra pérdida que cortó más hondo. Mi propia hija me escondió mis nietos hasta llorar. Recuerdo el humo como si aún lo tuviera pegado en la garganta, denso, con un color entre gris y naranja que no sé cómo nombrar. La noche empezó con una luz extraña en la cocina. Pensé que era el foco viejo que parpadeaba. Un chispazo, un olor a quemado, y en menos de lo que tarda una madre en levantarse por sus hijos, el techo empezó a comerse la luz de la casa. Tuve tiempo para tomar 3 cosas: un álbum, el collar de la primera comunión de mi hija y un cartón con un número que guardaba desde antes cuando Miguel me dejó sin advertir. Eso fue todo. Me arrojé al patio con el corazón en la boca y las manos negras de hollín. Los vecinos salieron en camisón. Doña Cecilia me dio una manta que olía a jabón y a té frío. Su cara era la misma que la de todas las mujeres que me vieron criar. Compasión con el borde de la sorpresa. En la ambulancia no fui herida de gravedad, solo golpes y una quemadura leve en el brazo, pero la herida más profunda fue otra: mirar la casa desde la calle, ver el techo colapsado como si el tiempo se hubiera desmoronado. Las fotos chamuscadas tuvieron algo de milagro y algo de dolor. Había en el álbum una foto de mi hija con una mancha de helado en la frente, otra de los nietos sosteniendo una cometa que nunca volvió a volar. Las páginas tenían el olor carbonizado de lo que fue y ya no sería. Tomé el collar, lo limpié con la manga y sentí que esa cadena era el único hilo con que podía atarme a todo lo que ya no existía. Llamé a mi hija con las manos temblando. En el teléfono se oyó su voz, más joven que la mía en el recuerdo, pero más frontal ahora, como si estuviera graduada en decir verdades que duelen. Le dije: «Vine a quedarme contigo, no sé qué haré». Ella me escuchó con una paciencia cortés. «Mamá», dijo, y después: «No puedo, ahora mismo no es posible». No hubo esa ternura que esperaba, hubo cálculo y distancia. Su pareja estaba allí, al fondo, con los dormitorios de la casa arreglados como un hotel minimalista, sin juguetes en el suelo, sin fotos en la mesa del comedor. Me ofrecieron un arreglo que era más insulto que ayuda. «Podemos pagarte una semana en un apartamentito, o te damos algo de dinero para que te alojes en un lugar cómodo mientras arreglas papeles». No escuché la palabra «ven» en ningún momento. La humillación no fue solo que me mandaran a un hotel barato, fue que cuando pedí ver a mis nietos, la voz de mi hija cambió. «No es buen momento», dijo. «Están cansados, no es plan para niños ver esto, mejor después». Fue una sucesión de excusas que sonaron como pequeñas puertas que se cerraban una a una. Intenté recordarle que yo les había vestido cuando tenían fiebre, que les había llevado dulces envueltos en servilletas, que les había enseñado a andar en bicicleta hasta que sus rodillas sangraron. Nada pareció entrar. Sentí que me borraban la identidad no solo de madre, sino de abuela. Me encontré en un hotel con una sola maleta, un paquete de pañuelos, mis fotos lejos de la casa quemada y el collar atado a mi dedo como un amuleto torcido. La primera noche el cuarto olía a desinfectante, a almohada que no conoce otro sudor que no sea el de pasajero ajeno. No pude dormir. Me pasaba las fotos entre los dedos como si pudiera volver a pegarlas. Lloré con esa sensación de estupor que hace que cada lágrima sea sorpresa. Me preguntaba en voz alta: ¿cómo mi hija puede decidir que yo no soy digna de ver a sus hijos? ¿Dónde quedé yo en la historia de mi propia familia? Antes de que terminara la primera mañana, me llamaron. Era su número. «Mamá, mira, sé que estás pasando por mucho. ¿Puedes no venir hoy? Preferimos que nos organices legalmente los papeles». Fue un golpe frío. El lenguaje era preciso y distante. Intenté exigir, suplicar, razonar, y cada intento fue respondido con una excusa nueva.
No podemos exponernos ahora. La gente pregunta. Estamos intentando mantener la calma con los niños. Había algo más detrás de sus palabras que no me dejaba ver. Miedo, vergüenza, conveniencia. No quise creer que era desprecio, pero la mano se me cerró al ver que me negaban lo que más amaba. El contacto con mis nietos, pequeños milagros que siempre me habían mantenido viva. Si esta historia te está hablando de algo que has vivido, suscríbete y deja un comentario. Cuéntame si alguna vez te han cerrado una puerta que creías que era tu casa. Pasaron los días y la rutina del hotel me pegó una disciplina triste. Bajaba a desayunar con una almohada en la espalda porque aún dolía la piel bajo el vendaje. Hablaba con los vecinos del pasillo que me miraban con pena y curiosidad. Algunos me ofrecían café, otros preguntaban con voz baja por el seguro, por la policía. Nadie podía devolverme lo que el fuego y la indiferencia me habían tomado. Hubo quejas sobre cómo en la ciudad la gente ya no sabe acoger a quien sufre. Para ellos era un asunto burocrático. Papeles, seguros, cortes. Para mí eran manos que ya no me reconocían. En uno de esos amaneceres, con una taza de café tibio, recordé un número escrito en un cartón que había sacado de entre las cosas de la casa. Era el número de Miguel. Hace años, cuando éramos jóvenes y tontos, Miguel se fue. No fue de manera dramática. Se fue como se van las estaciones, sin aviso, dejando detrás un rastro de promesas rotas y canciones a medias. No lo había buscado durante años. A veces el orgullo funciona como una pared. Más tarde, cuando hubo hijos y facturas, los rencores se apilaron y la vida siguió su curso. Pero ahora, al lado de la almohada de un hotel barato, con los dedos manchados de ceniza y el corazón como un tambor, me pareció la única cuerda al otro lado del abismo. Llamé. El número sonó como si el tiempo no hubiera pasado. Una voz masculina, más ronca quizá, respondió con sorpresa. Dije su nombre y no tuve vergüenza en mis palabras. Miguel, repetí, soy yo. Hubo un silencio largo, donde ambas vidas se reconocían a través de un hilo telefónico polvoriento. Me preguntó si estaba bien, y yo le dije la verdad. No, vine a la nada, mi casa se quemó, estoy en un hotel, me negaron ver a mis nietos. La palabra nietos en mi boca sonó como un clamor que iba a fracturar algo. Él escuchó, y su silencio fue otra forma de escuchar. ¿Puedo ir?, dijo finalmente. No preguntó quién era el responsable, no hizo juicios elaborados por teléfono. Dijo que iba a venir. En una hora, el portazo del coche de Miguel fue como una promesa en el asfalto. Le vi bajar con las manos llenas de bolsas, con una chaqueta que le quedaba bien, como si el tiempo le hubiera puesto los años encima con dignidad y sin rencor. No vino con la intención de arreglar el mundo, vino con la intención de estar al lado mío. Miguel no es un salvador con capa, eso lo tengo claro. No llegó diciendo te rescato, ni trayendo un panfleto de soluciones. Llegó con una sonrisa que no intentaba comprar nada. Me miró con la misma ternura que yo recordaba, esa ternura que no confunde cariño con lástima. Me ayudó a subir mis cosas al coche, sin prisa, con gestos de quien respeta. En el trayecto a su casa me contó de su vida breve, un trabajo estable, un jardín que cuida como si tuviera niños, nadie grande con demandas urgentes que lo devorara. No quiero que te sientas deudora, me dijo cuando nos sentamos a tomar té. Quiero que te sientas en casa. La casa de Miguel tenía ventanas anchas que dejaban entrar una luz que no era la de mi calle. Había plantas, libros apilados sin orden perfecto, tazas en la repisa. Me llevó a una habitación pequeña pero limpia, con una colcha que parecía hecha para noches sin prisa. No hubo preguntas impertinentes, hubo preguntas suaves. ¿Qué necesitas ahora?, me dijo. Dime qué te hace falta y lo ponemos en orden. Me ofreció un abrigo, y cuando lo tomé, me sentí protegida de algo mucho más frío que el viento. Me sentí contenida. No tardaron en aparecer las llamadas de mi hija. Empezaron con comprobaciones automáticas. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Después vinieron las frases calculadas que esconden otra cosa.
Mamá, te agradecemos que aceptes quedarte allí. Sé que es duro, pero no podemos ahora. Los niños están muy sensibles. Me dolía que dijera los niños como si fueran una unidad que podía ser administrada y no almas que habían crecido con mis cuentos y mis manos. Intenté explicar que no buscaba un permiso eterno, solo una visita corta, pero cada vez que insinuaba eso, la respuesta se cerraba. No, ahora no. Miguel observaba. No era un intervencionista, era alguien que hacía presencia. Un día, después de una charla en la cocina donde cosimos de palabras fragmentos de nuestras vidas, me dijo, «Si quieres, yo puedo hablar con ella». No lo hizo con gesto protector ni con lengua afilada, lo dijo como quien ofrece una llave que podría abrir una puerta. Lo que siguió fue algo que no esperaba. Me pidió que no le hiciera creer que yo necesitaba ser rescatada por un hombre. «No eres un proyecto, eres mi compañía», me dijo. Sentí esa diferencia. Miguel no buscaba protagonismo, buscaba estar. Mientras él me alojaba en su casa, las llamadas de mi hija se volvieron más frecuentes y más entrecortadas. Al principio venían acompañadas de pequeños intentos, mensajes efusivos con fotos de los niños, cortas y medidas, como si fueran anuncios. Me llegaban fotos de los nietos con filtros, sonrisas inalcanzables en un teléfono. La distancia se transformaba en pantallas que mostraban felicidad, pero no ofrecían contactos reales. Un día, colgué el teléfono y conté los minutos hasta que veía el nombre de mi hija en la pantalla. En otro, dejé que sonara y miré al techo hasta que se cortó. Hubo un episodio que me hirió especialmente. Mi hija, en una llamada, me dijo que era mejor que los nietos no me vieran así, con cenizas en el pelo, preguntando por su casa. Quizá cuando todo esté arreglado, pronunció esa frase como una sentencia. Años de crianza, de noches velando por fiebre, de historias en la cama, parecían convertirse en un decreto que me colocaba en la categoría de algo a posponer. Lloré porque la herida no era la de no tener casa, sino la de ser invisibilizada en el papel que más amaba. Las mismas manos que me habían diagonalizado en la vida, ahora trazaban un mapa extraño y me dejaban fuera. Miguel me escuchaba cuando contaba estas cosas y a veces se callaba para pensar antes de hablar. No era un hombre que se lanzara a resolver, pero tampoco dejaba pasar la injusticia sin respuesta. «Podríamos ir a verlos», propuso una tarde con voz neutral, como si dijera algo simple. Yo titubeé. No quería imponerme, tenía miedo de empeorar la relación. «¿Y si me cierran la puerta?», dije. Él asintió y tomó mi mano. «Si sucede, quédate conmigo. No tienes por qué pasar por eso sola». Fue un ofrecimiento que pesó como un faro. A la vez, despertó en mí una mezcla de culpa y alivio. Nunca imaginé que a mi edad sentiría esa mezcla tan claramente. Alivio por tener compañía y culpa por necesitarla. Los días iban tejiendo algo así como una nueva costura entre mi vida de antes y la vida que Miguel me ofrecía. Aprendí a regar unas macetas, a cortar el pan con más cuidado, a volver a poner la radio por la mañana. Cocina y jardinería se convirtieron en pequeñas ceremonias que me devolvían sensaciones que creía enterradas. El calor del pan, la tierra en las uñas, la risa fácil cuando una planta brotaba nueva. Miguel a veces se quedaba en silencio mientras cocinaba, observando cómo me movía. Agradecía mis manos con miradas que decían más que un aplauso. Pero la sombra de la hija que me negaba a los nietos se cernía como una nube insistente. Llegaban noticias lejanas, una fiesta de cumpleaños sin mi presencia, un recital escolar en el que mi nombre no fue pronunciado. En el fondo, yo sabía que la herida no era solo mía. Era de una familia que se reorganizaba lentamente, como quien reordena muebles después de un terremoto. Algunos espacios quedan vacíos por elección, otros por miedo. Intenté entender sus razones. ¿Vergüenza? ¿Presión social? ¿El brillo de una vida ordenada que no tolera desarreglos? Todas esas respuestas flotaban en el aire, pero no cerraban la puerta. Una tarde, mi hija llamó con una voz que mezclaba compasión y cálculo. «Mamá», dijo, «vamos a pasar, traeremos a los niños, solo que, mejor que te prepares, ven con ropa limpia, y luego, no quiero que les asustes». Sentí que mi corazón iba a estallar.
¿Quería verme o me pedía que fuera una versión reducida de mí misma? Al final acordamos un día y una hora. Pasé la mañana arreglando la habitación en casa de Miguel con la precisión de quien se prepara para un examen. La colcha, la toalla, una flor en el vaso. Me coloqué el collar que había salvado del fuego, como si fuera una armadura pequeña. El encuentro se realizó en la casa de mi hija. Miguel me sugirió que fuéramos juntos, no para invadir, sino para sostenerme si era necesario. Le cogí la mano cuando salimos, sintiendo esa mezcla de vergüenza y esperanza que te pone de rodillas por dentro. Al llegar, la casa estaba impecable, todo parecía impecable para una tarjeta de revista. Los niños corrían por el salón con risas que aún tenían la inocencia que yo conocía. Mi hija me recibió con un abrazo medido. Había una distancia elegante entre nosotros, como si nos conociéramos por catálogo. La primera hora fue dulce y vertiginosa. Los nietos se acercaron, primero por curiosidad, luego con ese gesto infantil de quien busca el calor antiguo. Les conté una historia, una que les gustaba de cuando eran pequeños, la del gato que no quería dormir. Sus ojos se agrandaron, sus manos se posaron en mis rodillas. Por un segundo, la casa se llenó del pulso que me mantenía viva. Sentí que todo podía volver a su lugar. Pero después vino la hora en que mi hija se levantó y dijo: «Los niños tienen que ir a la cama». Fue una frase práctica, sin malicia, pero lejos de la ternura. Los nenes se levantaron, pero en sus ojos había una confusión que olía a instrucciones nuevas. «¿Abuela, se puede quedar un rato más?», preguntó uno tímidamente. La respuesta de mi hija fue rápida y seca: «No, ahora no». Después, mientras me miraba de perfil, añadió un comentario que me hirió: «No quiero que los niños se acostumbren a venir cada vez que pasa algo. Tenemos que enseñarles límites». Era una lección que sonaba más a una escuela que a un abrazo. Algo dentro de mí se quebró. Salí del salón en silencio. Mi corazón latía con una mezcla de rabia y dolor que me dejaba muda. En el baño me miré al espejo. La mujer que veía tenía los ojos hinchados, la boca apretada, las manos que habían curado más de una rodilla, ahora vacías. Lloré en el lavabo, lágrimas que se deslizaban lentamente, casi en secreto, como si no quisiera que la casa supiera que había sido herida. Cuando salí, mis manos ya no sabían a qué se aferraban. Esa noche, en la oscuridad del camino de vuelta a casa de Miguel, pude decirle a él lo que me había pasado. No había grandes palabras, solo un temblor. Él me estrechó la mano con fuerza. «Nunca pensé que alguien pudiera esconderte así», dijo. Y la ternura en su voz tenía una punta de indignación que no intentó disimular. «No te preocupes», añadió, «no te dejaré sola». Esa promesa fue balsámica y a la vez encendió una llama nueva. La idea de que no todo estaba perdido. Miguel no solo me ofrecía cobijo, me ofrecía dignidad. Pero también presionó un tema que yo no quería afrontar sola: la necesidad de que hubiera una conversación clara con mi hija. «No puede quedar así», dijo, «no es sano para ninguno. Hay que hablar con firmeza, con respeto, pero poner límites». Sus palabras me dieron una certeza peligrosa. Enfrentar a mi hija podía abrir heridas, pero dejarlas sin tocar solo las haría crecer en silencio. Al día siguiente vino una llamada que me cortó el aire. Mi hija, con voz más fría que otras veces, dijo que no permitiría que situaciones influenciaran la relación con los niños. «No queremos que se desordene la casa», pronunció. Fue un lenguaje exento de emoción que, en su intento por ser racional, solo consiguió mostrar el perímetro de su decisión. Yo podía ser parte de su vida mientras no interfiriera con la arquitectura de su día a día. En mi voz hubo un rastro de súplica: «Por favor, dame aunque sea una hora a la semana para verlos». La respuesta fue un silencio y luego una nueva frase firme: «Lo pensaremos». Salí de esa conversación con la sensación de que me estaban midiendo con una regla que no había escogido.
Sentí que mis años de cuidado no eran moneda válida. Saqué mi álbum chamuscado y puse las fotos en la mesa. Miré la cara de mi hija cuando era bebé y me pregunté dónde estaba la mujer que me había abrazado con sus manos pegajosas de mermelada. No encontré una respuesta. Encontré, eso sí, una necesidad de protección que no sabía cómo pedir sin parecer necesitada. Empezaron entonces las pequeñas maniobras, mensajes que se enviaban por la tarde anunciando planes familiares, pequeñas vitrinas virtuales de felicidad en las que yo no figuraba. Un cumpleaños pasó sin que me llamaran, y mi hija envió después una foto con la tapa del pastel cortada y un «gracias por entender», que me sonó a etiqueta. Otra vez, cuando les pedí ver los dibujos de los nietos, me enviaron fotos tomadas desde lejos, sin permiso para que los niños hablaran conmigo. Cada envío era una piedra sobre la que tropezaba. Una noche, incapaz de sostener más la incertidumbre, llamé a Miguel. Le conté todo, y él se quedó en silencio antes de proponer algo que sonó a un desafío de orgullo. «Podemos organizar una cena», dijo, «en la que estemos todos. No una visita de sofá, sino una mesa donde hablemos de cómo seguir». Su voz tenía firmeza. En mi cabeza se dibujó enseguida la escena, una mesa con platos, mi hija frente a mí, miradas que buscaban acuerdos. A la vez sentí miedo. ¿Y si le daba a mi hija la oportunidad de cerrar ese capítulo para siempre? ¿Y si el encuentro terminaba en una puerta golpeada? Decidimos preparar la cena. Miguel, con su calma de jardinero, se encargó de las flores y del pan. Yo, con manos que volvían a saber cortar, hice una sopa que era herencia de mi madre. Fue extraño cocinar para un posible encuentro donde mi corazón no cabía entero. La noche de la cena, todo brilló, la mesa, la luz, la ropa planchada. Pero en mi interior se revolvía una duda que me mantenía tensa como una cuerda. Cuando llamé a mi hija para confirmar, su respuesta fue aguda y enigmática. «Vamos, iremos, pero no prometo que los niños estén». Fue esa frase, «no prometo que los niños estén», la que me dejó un vacío más frío que cualquier incendio. Me escondía a mis nietos. ¿Era eso posible? ¿Que mi propia hija decidiera que yo no vería a sus hijos aun cuando los quería con una necesidad que dolía? El plan que había nacido en buena fe empezaba a mostrar sus fisuras. Esa noche me fui a la cama con las manos húmedas de la sopa, y no de hambre, sino de ansiedad. Miguel se quedó en el salón leyendo un libro como quien espera un juicio y quiere estar listo. Yo no sabía si la puerta que iba a cruzar en unos días se abriría o se cerraría. Tenía miedo de llorar ante la mesa, de mostrarme frágil, de perder el poco terreno ganado. Tenía también la sensación extraña de que si me escondían a mis nietos, alguien había decidido borrar una parte larga de mi vida. Al día siguiente, mientras regaba el jardín de Miguel para no pensar, oí el timbre. No era mi hija. Era su pareja, con una bolsa en la mano. Venían con sonrisas medidas, con palabras que no llegaban a abrazos. Me miraron con esa curiosidad que se presta a catalogar. Sus primeras frases fueron amables pero contenidas. «Venimos a ver cómo está todo», dijeron. Y luego, como quien pone un tapón, añadieron: «No vamos a traer a los niños hoy». El anuncio cayó como una losa. Yo me quedé quieta, con la regadera en la mano, sintiendo que el agua se hacía vana. Lo cierto es que esa visita no fue un gesto de bienvenida. Fue una visita política. Se interesaron por mi salud, por mis pertenencias, por la posibilidad de que yo no volviera a influir en el día a día de la familia. Me ofrecieron soluciones prácticas que, una vez más, se sentían más como instrucciones que como apoyo. «Podemos coordinar llamadas, te podemos enviar fotos, los niños tienen su rutina». Mientras hablaban, noté en la mirada de la pareja de mi hija una reserva elegante, como quien mantiene distancia por temor a lo que la cercanía pueda exigir. Cuando pedí ver a los nietos aunque fuera 10 minutos, la respuesta fue un rechazo suave. «No hoy, quizá la próxima semana». No hubo promesa firme, solo un posponer que se repetía como un tic.
Me fui a la cocina a llorar. Las lágrimas no eran solo de tristeza, eran de rabia contenida. Me apoyé en la mesa y sintonicé en mi garganta un sollozo largo, aquel que solo se escucha cuando uno está solo en la noche. Miguel, que no soporta la injusticia, salió al patio y me abrazó. «No mereces esto», dijo, y la frase fue un consuelo y una condena al mismo tiempo. Porque si no merecía esto, ¿por qué estaba sucediendo? ¿Por qué mi hija elegía, cada día, negar lo que era mío por derecho afectivo? En la cocina, entre ollas y lágrimas, empecé a recordar a los nietos no como un lujo perdido, sino como una responsabilidad mutua que se había transformado en propiedad. De pronto, ellos eran territorio que se administraba. Pensé en las veces que mi hija se enfermó de fiebre y yo velé. En las navidades que pasamos en torno a la mesa con sus risas, en las tardes de parque. Todo eso parecía subsumido en un gesto frío que decía «no ahora». Y esa negación, repetida como un mantra, se volvió una herida que reabría algo antiguo, la sensación de que el amor se mide en presencia física, y que si no estás visible, no existes. A la semana de esos eventos llegó una invitación inesperada. Mi hija propuso una comida, pero en su mensaje incluyó una condición que me dejó atónita. «Ven, pero no traigas a nadie». ¿Qué quería decir nadie? ¿Por qué excluir a Miguel? ¿Era un gesto para deslindar territorios, para decir que yo debía aparecer sola, desprovista de redes? Lo interpreté como una forma de escenificar control. Acepté con cautela, no por orgullo, sino por el anhelo de ver a mis nietos. En la preparación de la comida, Miguel me miró con cuidado y dijo: «Ve, pero yo voy a quedarme cerca. No es valentía, es prudencia». Su presencia fue un cordón de seguridad que me ayudó a respirar. La comida comenzó con formalidades educadas y terminologías medidas. Mi hija me ofreció platos y sonrió con esa sonrisa que no llega del todo a los ojos. Los niños, como siempre, aparecieron primero por curiosidad y luego, reconociendo la historia que les pertenecía, se acercaron con naturalidad. Por un instante, los cuerpos pequeños sellaron un pacto. Abuela es compañía. Pero la calma se rompió cuando, de repente, la pareja de mi hija se levantó y dijo con voz que no admitía réplica: «Los niños necesitan descansar. Es hora de dormir». Se llevó a los pequeños con un gesto que no me permitió despedirme. Me quedé con las manos vacías y el corazón atado. Recuerdo que caí en la silla como si alguien me hubiera quitado el oxígeno. Saliendo de la casa, con la noche que empezaba a pegar su frescura, me di cuenta de algo que llevaba tiempo sin mirar de frente. Mi hija, por miedo o por orgullo, había decidido que yo no debía participar en su proyecto de familia. La experiencia de ser negada me había dejado una grieta que no sabía cómo cerrar. En el coche, Miguel tomó mi mano y la apretó. «No podemos seguir así», dijo. «Si quieren que te visiten, tienen que demostrártelo. Si no, debemos hablar claro, sin guerras, pero sin humillaciones». Y en ese punto, con la decisión de enfrentar la negación plantando una mesa para conversar, me encontré entre dos mundos, el de la casa quemada y el del jardín de Miguel, entre la hija que me niega y el hombre que me cuida. Sentí que algo tenía que romperse para que algo nuevo pudiera nacer. No sabía si la ruptura sería dolorosa o liberadora, pero sentí la certeza de que no podía seguir escondida de lo que me definía. Mis nietos llevaban el mismo nombre en sus sonrisas que los años que pasaron. Esconderlos de mí era de alguna forma esconder una parte de mi propio pasado. La noche cerró con una inquietud que se quedó pegada a la piel. Miguel dejó la llave de su casa sobre la mesa con un gesto que parecía decir: «Aquí tienes un lugar, pero hay batallas que serán tuyas también». Me quedé mirando la llave, esa metáfora simple de acceder o no a algo. Afuera, la ciudad respiraba indiferente. Adentro, yo sentía cómo la tensión se hacía cuerpo. No sabía cómo terminaría la conversación que se venía. Solo sabía que no podía seguir consumiéndome en silencios. Esa fue la primera vez, la primera caminata en la cuerda floja entre el amor que me sostiene y la negación que me hiere.
Y en el fondo, mientras el reloj marcaba otra hora, supe que tenía que recomponer el valor de mi voz, no para disputar con mi hija a la fuerza, sino para recobrar un puesto que nunca debió dejar de ser mío, el de abuela presente. No quise volver a la casa quemada, no por miedo al humo, ese ya se había ido con el viento, sino por el peso de las miradas que me avergonzaban. Sin embargo, supe desde esa noche, había que hablar, no para ganar una discusión, sino para reclamar un lugar que no era un favor, era parte de mi historia. La cena que organizamos fue como un examen público. Recuerdo detalles como quien recuerda el olor del pan en un funeral, la mesa puesta con cuidado, la vela pequeña temblando en el centro, los cubiertos dispuestos en un orden que significaba formalidad. Miguel puso su mano en mi espalda 2 veces antes de que sonara el timbre. Me dio un beso en la frente como quien promete lealtad sin ruido. Salí a abrir. Mi hija y su pareja entraron con pasos que no dejaban huella. Traían una mezcla de cortesía y tensión en los ojos. Los niños no vinieron. Esa ausencia pesó como una campana en la sala. Sentí el hueco de los cuerpos pequeños antes de que alguien lo nombrara. La conversación empezó con protocolos. ¿Cómo te encuentras? He sabido de cosas. Mi hija sonreía con labios tensos. Su voz era un guante que trataba de que no se le escapara nada. Durante la cena intenté no mirar el reloj. Cada vez que la puerta se abría y cerraba, mi corazón saltaba. Miguel, con la calma de quien ha vivido largos inviernos, me lanzó miradas que eran órdenes suaves. Respira, espera, no te precipites. Hablábamos de trivialidades al principio, el tiempo, una noticia, el libro que Miguel estaba leyendo. Pero sabía que por debajo de esas capas de normalidad se cocinaba la razón verdadera, el control sobre mi acceso a lo que más quería. Hubo un momento en el que alguien derramó vino. Fue un gesto pequeño, pero rompió algo de formalidad. Miguel se inclinó para recoger la servilleta y sin querer dejó ver su teléfono sobre la mesa. Una notificación saltó. En la pantalla vi el nombre de mi hija y al costado un globo de texto que decía «No vayas, no es el momento». No miré mucho tiempo, pero lo suficiente para notar la frase «No vayas». Sentí que el aire se me escapaba. No sé si lo notó mi hija o fue su pareja quien sintió que el silencio se hacía hueco. Fue entonces cuando con una sinceridad mal ejercida, ella dijo: «No quiero que los niños vean cosas que los confundan. Todo esto es mucho para ellos». Lo dijo como quien justifica un acto administrativo. Yo me quedé en la silla con la cuchara suspendida sobre la sopa. Sentí un calor amargo en el pecho. Le respondí con la única verdad que me salía. Los nietos no son un objeto que se guarda en una caja hasta que a alguien le parezca conveniente. Son parte de una historia que yo también escribí. Hubo un silencio denso. La casa parecía contener la respiración. Mi hija bajó la mirada. Su mano jugaba con la servilleta como quien descifra un mapa antiguo. Y entonces, en un tono que mezcló culpa y cansancio, me dijo una frase que abriría la herida para curarla. «Tenemos miedo», dijo, «miedo de que, al ver cómo estás, se preocupen, o que alguien lo comente en el colegio, o que se vuelva un tema. No es justo para ellos». Su frase no buscaba humillar, buscaba un amparo. Pero ese amparo se construía a costa de excluirme. Sentí que me quitaban el derecho a ser la que les preparaba la merienda, la que les leía antes de dormir, la que sabía su olor. Tanto tiempo puesta en la vida de otros y ahora reducida a un riesgo que debía evitarse. La conversación fue subiendo y bajando como una marea. Miguel, que hasta entonces había estado observando, habló con una voz firme pero sin aspavientos. «Entiendo las preocupaciones, pero esconder a sus hijos de su madre no es la solución. No es honesto con ellos ni con ustedes. Si hay miedo, se enfrenta. Si hay vergüenza, se trabaja. Pero la exclusión no cura nada». Mi hija se sobresaltó.
no por las palabras de él, sino porque oyó algo que no esperaba, que alguien externo a la disputa no la iba a mirar con indulgencia absoluta. Sus ojos buscaron los míos, y por un segundo vi el rostro de la niña que había criado, esa niña desordenada que una vez dejó una nota en la mesa pidiendo más pan. Esa visión me apuñaló y me hizo decir algo que había guardado por meses. ¿No te das cuenta? Me escondiste a mis nietos, hasta llorar. La frase salió con una mezcla de reproche y cansancio. Hubo un silencio sobrecogedor. Mi hija rompió a llorar. No eran lágrimas de composición, eran lágrimas típicas de alguien que se ha sostenido demasiado tiempo con ideas y de pronto su estructura se quiebra. Su pareja se levantó y la sostuvo. Miguel se quedó derecho, con la mandíbula apretada pero sin agresividad. Fue uno de esos minutos en que las palabras pesan y la verdad se hace palpable. Mi hija me miró, y las palabras que salieron de su boca no fueron una defensa, sino la confesión de un miedo mal entendido. Tenía miedo de que la gente nos mirara mal, miedo a las preguntas, a los juicios. Pensé que si te manteníamos alejada no se haría grande el problema. No sabía, no supe medir. En su voz había vergüenza y arrepentimiento. No intentó justificarse más. Aquel no supe medir era el mapa de una madre que había elegido la seguridad social por encima de la emoción. Comprendí que no había maldad pura, sino una mezcla de pánico social, influencia de una pareja que privilegiaba la imagen y un cansancio que la había convertido en administradora de riesgos. Miguel tomó la iniciativa, con la delicadeza de quien entiende el límite entre apoyar y suplantar. Lo que propongo, dijo, es que cada paso que demos sea para sumar, no para separar. Si hay miedo, lo enfrentamos juntos, pero no acepto que alguien tome la decisión de negar afectos. Le vi a mi hija una transformación mínima, del reproche al desgarro. Empezó a contar cosas que en su boca sonaban como excusas y también como heridas. La presión de la pareja por mantener un entorno tranquilo, el temor de que su vida ordenada se viera perturbada por el drama que trajo el incendio, el temor a que la familia se convirtiera en un foco de comentarios. Hablaba en fragmentos, como quien reúne piedras para construir una pared donde antes no había muros. Esa noche salió la verdad con menos teatro y más honestidad. No hubo conspiración maquiavélica. Lo que hubo fue una decisión tomada por miedo. Una decisión que había traspasado el límite de lo que es ético en una relación cuando afecta la dignidad de otra persona. Mi hija lloró, pidió perdón y por primera vez dijo que no había pensado en el daño que me hacía. Su pareja se disculpó en voz baja. Fue un momento pequeño de reconocimiento, que no borraba lo que había pasado, pero lo enmarcaba en la posibilidad de cambio. A la salida nadie se abrazó en público. Las despedidas fueron medidas. Miguel me acompañó hasta la puerta y me miró con la ternura de siempre. «No se cierra aquí», me susurró. «Esto es el comienzo de algo». Y así fue. No pasó de un día a otro. El proceso de reparación que siguió fue lento, con pasos humildes y reales. No hubo una escena cinematográfica de reconciliación fulminante. Hubo muchas pequeñas escenas que, juntas, tejieron una nueva trama. El primer gesto sincero de mi hija fue una llamada nocturna, fuera de horarios y con la voz quebrada. ¿Puedo hablar con los niños aunque sea 10 minutos antes de dormir?», preguntó. «Quiero que te cuenten algo». Le pedí que tomara el teléfono y se lo ofrecí. La conversación fue corta, pero preciosa. Escuché sus voces al otro lado, titubeantes, preguntando por la abuela, como si estuvieran asomándose a un personaje mítico. Le escuché decir, «Abuela, te quiero», y mi corazón dio un vuelco que lo justificó todo. No hubo imágenes ni exposición, solo esa voz pequeña que decía mi nombre. Fue la primera visita en la que pude hablar con ellos por teléfono sin intermediarios. Fue un gesto simple, pero suficiente para dar un paso. El siguiente paso fue una visita supervisada. Mi hija propuso que la primera reunión fuera en un parque y con minutos contados. Acepté.
Fue un encuentro donde me sentí como una aprendiz de abuela. Llevé una manta, compré un juego de fichas que sabía que les gustaba y me preparé para no invadir. Los niños llegaron con caras fruncidas y luego lentamente se abrieron. Miguel se quedó atrás, sentado en un banco no para vigilar, sino para acompañar. Mi hija observaba desde lejos con una mezcla de alivio y tensión. No fui intrusiva, tomé manos, conté el juego y les hice reír con un chiste malo que salía de una costumbre antigua. Al final, mi hija se acercó y dijo, bajito, «Gracias por venir. Ayer es difícil corregir lo que hicimos». No hubo grandes declaraciones, hubo reconocimiento. Era un paso importante. La niña que una vez se negó a dejar entrar se abría a permitir pequeñas piezas de vida. El tercer paso fue un gesto público de reparación. Mi hija trajo un álbum nuevo, hecho con cuidado. No era el mismo que se había salvado a medias del incendio. Era uno que ella misma compuso, con fotos impresas y notas escritas a mano. Me lo entregó en casa de Miguel una tarde de lluvia. Sus manos temblaron al dármelo. No dijo muchas cosas, nos miramos y en el silencio hubo una disculpa tácita. Las conversaciones que vinieron fueron a veces tensas. Hablamos de límites, hablamos de reglas, cómo los niños podrían visitar, en qué horarios, con quiénes presentes. Fue un aprendizaje para todos. Miguel me ayudó a poner palabras donde yo no las tenía, a establecer mi dignidad sin pedir el mundo, a reclamar afecto sin exigir castigos. Me enseñó que poner límites no era cerrar puertas, sino cuidar el terreno propio para que las relaciones sobrevivieran sanas. Mientras eso ocurría, la vida con Miguel se fue anclando en pequeñas certezas cotidianas. Cocinábamos, sí, pero no como antes con ese afán de demostrar. Cocinar era compartir un tiempo donde la conversación corría sin prisa. Él aprendió a disfrutar mis recetas. Yo aprendí a no definir mi felicidad exclusivamente por esa mesa. Caminábamos por el barrio y saludábamos a vecinos que habían sido testigos del incendio y de la reconstrucción. Regar las plantas se volvió un ritual de confesión. Contábamos las pequeñas victorias del día y los miedos que aún nos asaltaban por la noche. A pesar de los avances, no todo era fluido. Hubo retrocesos. Algunas llamadas de mi hija fueron empleadas como pruebas. Olía a excusa de nuevo. En una ocasión, después de un cumpleaños al que solo fui invitada por la tarde y donde me tropecé con miradas que medían mi presencia, volví a mi habitación en casa de Miguel con el ánimo bajísimo. Lloré sin ruido. Él entró, prendió la radio y me trajo una taza de té. No ofreció soluciones, solo compañía. Y la compañía, en su sencillez, fue lo que más me ayudó. La necesidad de reivindicar mi dignidad me llevó a poner límites sanos. Hablé con mi hija en una tarde tranquila, sin público, sin acusaciones. Le dije que quería ver a mis nietos, sí, pero con claridad. Muebles emocionales arreglados, respeto por mis horas y sin excusas que escondían lazarillos de orgullo. Le pedí que aceptara que yo no era una amenaza, sino una continuación. Ella escuchó, a veces a regañadientes, pero escuchó. Nos comprometimos a un tiempo semanal, luego a un pequeño proyecto común, un jardín que cuidaríamos entre todos cuando las plantas brotaran. Fue un plan simbólico, cultivar vida entre generaciones. Aquel verano, cuando las plantas empezaron a mostrar puntas verdes, mi hija propuso algo que no esperaba. Quería que Miguel y yo fuéramos parte de un día familiar en su casa. No sería una gran celebración, sino una tarde donde el esfuerzo por curar se hiciera visible. Acordamos un menú sencillo. Yo llevaría un postre, Miguel pondría su pan de campo y mi hija prepararía la comida principal. Los niños vendrían con unas pequeñas macetas que plantaríamos juntos. Era un gesto humilde y concreto, mano sobre la tierra para remendar algo invisible. El día fue un ensayo de lo que podía ser. Al principio la tensión se palpitaba en las entradas. Pero los niños, con su capacidad de salirse de las políticas adultas, rompieron el hielo. Uno de ellos, con inocencia, me preguntó si podía poner la primera semilla.
Se lo permití con una solemnidad que me hizo reír. Al plantar, ellos me abrazaron como si las manos que sostenían la pala pertenecían a la abuela que siempre hubo. Mi hija me miró con lágrimas contenidas. No hubo palabras largas, solo miradas que decían, vamos encontrando el camino. Fue en ese jardín donde por primera vez después del incendio sentí que la familia recuperaba parte de su pulso. No porque todo se hubiera solucionado, había asuntos por trabajar, sino porque la tendencia a ocultar ya no era la única opción. Había además una voluntad de construir. Miguel y yo, frente a las macetas, prometimos seguir cuidando ese terreno, no solo de tierra, sino de vínculos. Con el tiempo, las visitas se regularizaron y las excusas se hicieron menos frecuentes. Hubo días normales donde los niños ya no temían preguntar, ni yo sentía que debía medir mis risas. Pequeñas rutinas volvieron, un cuento a la semana, una merienda los miércoles, una llamada corta todos los días al acostarse. Nada de eso devolvía el tiempo perdido, pero cada gesto era una puntada que cerraba una herida. En paralelo a esa reparación, la relación con Miguel maduró de una forma que no había esperado. No es que él me salvara, él me acompañó. La diferencia es sutil pero esencial. El salvador es el que impone rescate. El acompañante es el que camina a tu lado. Él me enseñó a aceptar ayuda sin sentirme disminuida. Me mostró que el afecto podía ser recíproco y respetuoso sin la sombra de la dependencia. La idea de formalizar lo nuestro surgió una tarde mientras regábamos las macetas del balcón. Hablamos de los años perdidos y de los años por venir. Miguel dijo, con una sonrisa que no tenía prisa, «Si quieres, podemos dar un paso más». No lo planteo como exigencia, sino como una posibilidad. Yo, que había pasado por la humillación de perder techo y de que me escondieran a mis nietos, sentí que un compromiso tenía otro sentido. No era una fuga de soledad, sino la celebración de una vida que se ataba con nuevos lazos. Decidimos entonces hacer algo pequeño, íntimo. No una boda ostentosa ni una escena para las redes, sino un compromiso rodeado de quienes habían resistido con nosotros, vecinos, amigos cercanos, doña Cecilia y, con cautela, mi hija y los niños. Le pedimos a mi hija que invitara a quien considerara importante. Ella aceptó con nervios, pero lo hizo. Para mí, la idea de que la mujer que me había alejado participara fue el mayor signo de que algo había cambiado. No era la reparación final, pero sí una confirmación de que el tejido familiar podía volver a unirse en un gesto público. La ceremonia fue simple. Una tarde templada, mesas en el jardín de Miguel, flores sencillas y la presencia de fotos, algunas de las que había salvado del incendio, en un rincón de la mesa. Puse el collar que había rescatado alrededor de mi cuello. Cuando mi hija se acercó y me ofreció un ramo improvisado, sentí que la distancia se había acortado más de lo que las palabras podrían haber hecho. No fue una escena perfecta ni libre de tensiones. Algún murmullo se escuchó, alguna mirada distante, pero la presencia de los niños con las manos manchadas de tierra fue la prueba tangible de que la relación reanudaba su curso. Miguel habló con sencillez y cariño. Dijo cosas que yo no habría imaginado oír en voz alta, que mi dignidad estaba intacta, que el amor no se compra ni se vende, y que lo que quería era ser compañero y testigo de mis días. Sus palabras no eran heroicas, eran honestas, y eso bastó. Mi hija al final se acercó y, sin grandes declaraciones, me dio un beso en la mejilla. Fue un gesto de reparación que pesó como una promesa. Esa tarde, mientras los niños corrían y algunos vecinos comentaban entre risas la sopa de mi abuela que alguien había traído, pensé en el camino recorrido. Del humo de la casa a la luz del jardín. De la herida de la exclusión a una mesa compartida. Sentí una gratitud profunda, pero también una alerta prudente. Sé que las reconciliaciones son frágiles y requieren seguimiento. Por eso celebré sin ingenuidad. Con los meses vinieron rutinas nuevas y también desafíos.
Aprendimos a conversar cuando la tensión asomaba. Instauramos tiempos donde hablar sin ser interrumpidos. Nos acostumbramos a que la palabra perdón se pronuncie sin condiciones y que la reparación no sea un cheque en blanco, sino un compromiso que se cultiva. Fueron lecciones que me enseñaron que la dignidad no se recupera en un acto, sino en la constancia. Hoy puedo decir sin grandilocuencias que recuperé el lugar que me fue negado. No fue un regalo, no fue porque alguien me lo concediera por caridad. Lo fui reclamando con firmeza, apoyada por aquel hombre que me ofreció techo y compañía sin pretender ser dueño de mi vida. La palabra que más me tocó en todo este proceso fue visibilidad. Volver a estar frente a quienes amo, sin máscaras, con mis historias quemadas y mis manos todavía marcadas por el fuego. Volví a ser abuela con errores y aciertos, con límites claros y con una voluntad nueva de no silenciar lo que siento. A veces me siento en el porche de Miguel con una taza de té y repaso mentalmente los pasos que dimos. Pienso en doña Cecilia, que nos trajo aquella primera manta, en los vecinos que miraron con pena, en la señora del mercado que me preguntó por mis nietos y luego me contó que ya me veía más tranquila. Todo eso forma un tejido que no se deshace de la noche a la mañana. Sé que habrá días en que la tensión vuelva, sé que la vida nos pondrá pruebas, pero también sé que me merezco estar presente, que mis nietos merecen una abuela sin despidos disfrazados y que mi hija merece aprender que la familia no es una vitrina que se arma a conveniencia. No puedo prometer que todo está resuelto para siempre. No haré promesas grandiosas ni palabras que signifiquen certezas absolutas. Lo que sí puedo decir con la voz que la experiencia me dio es esto. Hay caminos de regreso, hechos de pasos humildes, conversaciones sinceras y acciones concretas. Y que a veces el amor se repara en trabajos pequeños, un teléfono a tiempo, una visita supervisada, una maceta compartida. Si algo he aprendido en medio del humo y el silencio, es que la dignidad no se negocia, no se regala, se reclama con respeto. Y que el amor verdadero no se mide por la ausencia de heridas, sino por la forma en que se camina junto al otro cuando esas heridas aparecen. Si esta historia resonó contigo, comparte con alguien que necesite escuchar que no siempre todo está perdido. Suscríbete para más relatos de reconstrucción y reencuentros. Gracias por acompañarme hasta aquí.